todos, ¿cómo están? Bienvenidos al 11º capítulo de Aprendiendo sobre el Templo. Hoy hablaremos del plan de salvación. Este es un tema que les resulta muy familiar a muchos de ustedes porque el plan de redención es algo que les han enseñado desde la infancia. Sin embargo, el templo nos brinda una luz y conocimiento adicional que nos ayuda específicamente a regresar al Padre Celestial. La Iglesia ha publicado lo siguiente. Durante esta parte se presenta el plan de salvación, incluido la creación del mundo, la caída de Adán y Eva, la expiación de Jesucristo, la apostasía y la restauración, así como también instrucciones sobre la forma en la que cómo todas las personas pueden regresar a la presencia del Señor. Parte de la investidura se presenta a través de vídeo y parte por los oficiantes del templo. Los participantes hacen convenios sagrados con Dios. Estos convenios van acompañados de símbolos que certifican nuestra voluntad de obedecer estos compromisos. Por ejemplo, en el mundo actual, un contrato o cada vez que haces un acuerdo de acabar un contrato de pum. Se nos enseñan esos símbolos en el templo como para marcar que hemos hecho un convenio con el Señor, para demostrar al Señor que hemos hecho ese convenio. Una vez que los participantes han recibido el conocimiento y los convenios necesarios, manifiestan este conocimiento en una forma especial de oración. Finalmente, al concluir la investidura, los miembros ingresan simbólicamente a la presencia de Dios al pasar a través de un velo hacia la sala celestial del templo. El presidente Hinckley ha dicho que el templo se convierte en una escuela de instrucción en las cosas dulces y sagradas de Dios. Aquí hemos esbozado el plan de un padre amoroso a favor de sus hijos e hijas de todas las generaciones. Aquí hemos esbozado ante nosotros la odisea del viaje eterno, del hombre desde la existencia premortal a través de esta vida hasta la vida más allá. Las grandes verdades fundamentales y básicas se enseñan con claridad y sencillez dentro del alcance de la comprensión de todos los que escuchan. También el presidente Brigham Young enseñó que vuestra investidura consiste en recibir en la casa del Señor todas aquellas ordenanzas que sean necesarias para vosotros, después de haber partido de esta vida para capacitarte para caminar de regreso a la presencia del Padre. Y como última cita me gustaría leer la del profeta Russell M. Nelson, que dijo: el templo está literalmente lleno de verdad. Las verdades del plan del Padre se nos abren con claridad y poder. En los convenios y ordenanzas del templo se pronuncian palabras de verdad acerca de nuestro Padre, su Hijo y su relación con nosotros. El templo es una casa de revelación donde la verdad se destila en nuestra alma e ilumina nuestro entendimiento. Aprendemos de esta nueva identidad y propósitos eternos, maravillosas promesas del Señor. Esas promesas son verdaderas porque nuestro Dios es un Dios de verdad y no puede mentir. Si nuestros hermanos y hermanas van al templo en busca de fortaleza y comprensión, el Señor mismo les enseñará las verdades que más les importan en su momento de necesidad. La representación del plan de salvación en el templo toma la forma de lo que se llama una ceremonia ritual, como si fuera una obra de teatro. La ceremonia ritual es una actuación empleando la historia, el diálogo y la personificación con una trama tomada del mito del Dios del cual se representa. La investidura no es un documental o una historia de los eventos de la creación, sino una ceremonia teatral que nos enseña acerca de Dios y nuestro potencial divino como hijos de Dios. En esta forma de adoración permite a los discípulos de Cristo a participar más activamente y sentirse parte de la historia que están experimentando. La investidura cuenta la historia de la creación, la caída y la expiación y la exaltación a través del escenario, la música, los actores, la vestimenta y los oficiantes. La investidura es la historia de Dios, el Padre, y también es la historia sobre nosotros. Es nuestra historia de origen. Es la historia de cómo nosotros podemos llegar a ser como nuestro Padre Celestial. Las ceremonias rituales tomaron muchas formas en las religiones del antiguo cercano oriente. Por ejemplo, hablemos de cómo lo hacían en el templo de Salomón, y es muy bueno saber esta información. Por lo menos para mí, en lo personal, todo el mundo me decía: ay, cuando recibas la investidura por primera vez va a ser súper raro, pero luego te va a encantar a medida que vayas al templo. Y la verdad que yo me puse la meta de que no me iba a parecer raro la primera vez que fuera al templo, porque todo el mundo decía: ay, es súper raro. Y yo, no, o sea, voy a hacer que esa experiencia no sea rara. Me voy a preparar de tal forma que no se me haga rara. Entonces
de cómo me preparé fue indagando sobre cómo adoraban y cómo eran las ceremonias del templo de Salomón, del tabernáculo de Moisés, ¿no? Porque sabemos que todo eso ha sido restaurado, pues obviamente a algo más de nuestra época. Obviamente ya no vivimos la ley de Moisés, ya no hacemos sacrificios con animales, pero sí son los mismos convenios, son diferentes formas de hacerlo, pero lo hacemos de manera simbólica, son diferentes a lo mejor simbolismos por el hecho de que vivimos en una ley mayor. Y la verdad que la primera vez que fui no se me hizo raro, de hecho lo esperaba como mucho peor de lo que fue, literalmente fue como, ya está, o sea, yo me esperaba como más cosas porque como había estudiado más profundo, yo qué sé, de la vestimenta, y sí, tenía como algunas similitudes, pero no tenía, o sea, era como mucho más ambientado a la época contemporánea. Tenemos que entender que la investidura es algo antiguo, desde la creación del mundo, ya el Señor estaba haciendo y mandando edificar templos. Es algo muy antiguo y ha sido una ceremonia para que todos los hijos de Dios en todas las épocas, culturas pudieran entenderla. Por eso es de forma teatral, para que todos pudieran entender el plan del Padre Celestial y cómo podían regresar con la presencia del Padre Celestial. Me encantó estudiar y me sigue encantando porque sigo aprendiendo siempre sobre el templo y los rituales que hacían en el antiguo Israel. Entonces me fui de las ramas, perdón. En el templo de Salomón hay evidencias de que los antiguos sacerdotes israelitas usaron el relato de la creación en Génesis como una ceremonia ritual en su propio servicio. La evidencia es limitada en el periodo del primer templo, pero en el periodo del segundo templo hay documentación de sacerdotes que leían el relato de la creación de Génesis mientras realizaban su sacrificio. Incluso se puede decir de que en las escrituras mismas hay algo de repetición para así permitir la interpretación oral. Por ejemplo, cuando repiten "y vio Dios que era bueno" o "y fue la tarde y la mañana del primer día". Esto es una insinuación de oralidad. La repetición ayuda a la memorización, pero también puede ser indicativa de varios personajes interpretando líneas. Los restos de esta práctica siguen vivos en el judaísmo actual, donde los participantes leen el relato de Génesis en el Simchat Torah, que es el último día de la fiesta de los tabernáculos. Veamos el ejemplo de Festival Kitú de Babilonia. Para Kitú fue el evento más importante del calendario religioso mesopotámico, tanto en los babilonios como en los asirios. Era una celebración del año nuevo, celebraban a su rey y a sus dioses. Se trataba de establecer un orden cósmico sobre el caos. En el cuarto día de este festival, el sacerdote leía la historia de su creación, Enuma Elish. Esta historia cuenta cómo su dios, Marduk, conquistó el caos, representado por los dioses Apsu y Tiamat. En algunos periodos de la historia, este relato se recreaba ritualmente. De manera similar, en ciertas ocasiones de sacrificio, los sacerdotes persas disponían las piezas de su ofrenda de sacrificio y cantaban el relato del nacimiento de los dioses. Otro ejemplo es el de Perséfono y Hades en la antigua Grecia, una secta religiosa popular era los misterios de Demeter. En este grupo, los iniciados fueron llevados a través de una recreación del mito de Perséfono y Hades. También tenemos a Isis y Osiris en Egipto ptolemaico. Los misterios de Isis se hicieron muy populares y los iniciados recrearon el mito de Isis y Osiris. En conclusión, en los templos de hoy también aprendemos sobre la creación, la caída. Lo que podemos entender es que la expiación es la única forma en la que podemos regresar a Dios. Pasamos simbólicamente por el proceso de regresar a la presencia de Dios en la investidura. Más que volver a Dios, también aprendemos a que podemos llegar a ser como Él. Cuando pensamos en el plan de salvación, normalmente imaginamos a ese gráfico lineal, a dónde vamos después de morir, y esto es de vital importancia. Sin embargo, la investidura se enfoca en algunos elementos específicos del plan de salvación. Aprendemos de eventos importantes en esta vida y luego nos enfocamos en las instrucciones para llevarnos de aquí, de la tierra, a la exaltación del reino celestial. Moisés capta el propósito de este plan cuando el Señor dijo: "Porque esta es mi obra, mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre". Este va a ser el tema principal de esta lección, para comprender y apreciar mejor cómo la gloria de Dios es en parte nuestra gloria. El erudito Stephen Riggs dijo que al participar
en la victoria de la fuerza del orden de la creación mediante la recitación o la recreación de la creación. El individuo o la comunidad también se convierte en participante de los frutos de esta victoria. La asignación de la semana pasada fue segunda de Nefi 9 y la asignación para la semana que viene es Isaías 2. Testimonio y un poquito ya de conclusión de la conclusión es que sí, en la investidura hablamos y se nos enseña el plan de salvación, lo vivimos de manera que nosotros estamos incluidos y es algo muy especial. En lo personal, para mí el plan de salvación me encanta. Es mi lección favorita que dar, la lección 2. Es una de mis lecciones favoritas también en lo personal. Cuando yo conocí el plan de salvación, vi una luz en mi vida, como tuve el Espíritu que me confirmó la veracidad de este plan. Y el saber de dónde vengo, por qué estoy aquí, mi potencial divino y lo que puedo alcanzar gracias a la gracia de Cristo, cambia todo. Cambió las decisiones que tomé en mi vida, cambia el enfoque de mi vida y me da mucho gozo el saber este plan y es por eso que me encanta compartirlo con otras personas. Y también agradezco tanto que se nos enseñe un poquito más del plan de salvación en el templo. Que sé que antes de venir aquí a la tierra vivíamos con el Padre Celestial y que sé que allí progresábamos y supimos que necesitábamos un cuerpo de carne y huesos y por eso bajamos aquí en la tierra. Sé que aquí en la tierra hay pruebas y desafíos y seguramente estás pasando por muchos. Pero sé que esas pruebas y desafíos te van a ayudar y serán una bendición con el tiempo para ti, que te ayudarán a desarrollar atributos de Cristo, como la compasión, como la caridad, la fe. Y sé que si tomamos buenas decisiones y tratamos de ser obedientes, podamos tener más gozo. Porque cuando obedecemos los consejos del Señor, no es que el Señor nos castigue si no lo obedecemos, no, es que Él sabe todas las cosas. Entonces cuando le hacemos caso, vivimos de una manera más feliz. Y cuando nos equivocamos, tenemos el arrepentimiento gracias a la expiación de Jesucristo. Y hay tanto gozo que viene del arrepentimiento. Todos necesitamos del arrepentimiento. Es lo que abre las puertas para que la expiación de Jesucristo entre en nuestra vida. Entonces les animo a siempre recordar esto, que el arrepentimiento es la medicina. Lo que nos ayuda, no es el castigo. El Señor quiere ayudarnos y el Señor no se rinde contigo. Y todos tenemos debilidades. Si le mostramos al Señor nuestra debilidad, Él la convierte en fortaleza. Lo sé con todo mi corazón porque ese era el plan. Es el plan de redención. Ese es parte del plan. Jesucristo siempre va a ser la parte central del plan. Porque gracias a Él nosotros podemos regresar con el Padre Celestial y nosotros podemos convertirnos en seres que ahora incluso me asusta la idea, o sea, no puedo ni siquiera imaginar, pero sé que todo esto es verdad, que el templo es la casa del Señor y podemos acercarnos muchísimo al Señor dentro de esa casa. Podemos aprender si vamos con un corazón dispuesto. Vayamos al templo. Y si estamos lejos del templo, hagamos que el templo esté cerca de nosotros. Por la manera en la que vimos, cuando recordamos los convenios, cuando ayudamos a otras personas a también hacer esos convenios. Y dejo mi testimonio con todo mi amor en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. ¡Mua! Cuídense, muchísimas gracias por ver el vídeo. No duden en dejarme un comentario, algo poquito. Estaré viendo también, siempre leo sus comentarios. Les amo mucho. Gracias de verdad por comentar, por ver estos vídeos. Y pásenselo a aquellas personas que se están preparando para entrar al templo, que quieran aprender más sobre el templo. La verdad que estoy muy emocionada y agradecida por cada uno de ustedes que los ve. Oro mucho por ustedes, porque estos vídeos les sean de ayuda para motivarles a ir al templo, para que puedan sentir el Espíritu, para que puedan tener el Espíritu de Elías. Y porque el templo, realmente lo ha dicho el profeta, lo necesitamos en estos últimos días. Así que, aunque estés lejos del templo, no dejes que el templo esté lejos de ti. ¡Mua! ¡Chao!